Yo soy el Padre José Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo en el Santuario. Estamos celebrando la Gran Pascua del Señor. Este es un acontecimiento grandioso en la vida del pueblo cristiano. La Pascua, los 50 días después de la resurrección del Señor, que se prolongan hasta el día de Pentecostés, cuando termina toda la fiesta de la Pascua. ¿Qué es eso de la Pascua? La Pascua se remonta al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, fue sacado prodigiosamente, con brazo extendido, con mano fuerte de parte de Dios, que quiso liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo camino de la liberación rumbo hacia la tierra prometida. Y entonces, ¿qué pasó? Después de muchas peripecias, después de que Moisés trató de exigirle a los jefes de Egipto, a los faraones de Egipto, que lo dejaran salir con su pueblo de la esclavitud, entonces Dios le envió un castigo a los egipcios. Y esa última noche, cuando estaban ya preparando la salida de Egipto, Dios castigó a los egipcios matándole a los primogénitos de hombres y animales y permitiendo que el pueblo de Israel saliera libremente. ¿Cómo se hizo esto? A través de un cordero. La Pascua es la fiesta del Cordero. La Pascua tiene su vinculación con un cordero. Y aquel cordero de Egipto era simplemente la prefiguración de lo que iba a ser esta gran Pascua del pueblo cristiano. Un cordero en Egipto, eso fue lo que mandó Dios al pueblo de Israel. Que cada familia mate un cordero, que pinte la puerta de su casa, el dintel de la puerta de su casa con la sangre del cordero, que celebren y coman aquella noche con alegría, pero listos para salir, con sandalias en los pies y bastón en sus manos, porque es el día de la liberación. La sangre del cordero sería la señal con la que Dios quería marcar al pueblo de Israel y sus casas para que puedan salir libremente. Entonces, aquella noche santa, Moisés, con todos los hijos de Israel, celebraron la Pascua. Era el paso hacia la liberación. Pascua quiere decir paso. Paso a la libertad. Los hijos de Israel comieron el cordero pascual con panes ácimos y lechugas amargas. Los panes ácimos y las lechugas amargas significaban ya lo que iba a ser su travesía por el desierto. Dura, difícil, de mucha amargura, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de muchas peripecias, pero al fin y al cabo iban camino de liberación, rumbo hacia la patria, rumbo hacia la tierra que Dios les había prometido. Aquella fue la primera Pascua. Y después de aquellos días, cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo y cruzaron el desierto, 40 años después, llegaron a la tierra prometida. Pero Dios quiso que los hijos de Israel continuaran celebrando cada año este acontecimiento de la Pascua. Es decir, mataran el cordero, lo comieran por familias, pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero y lo comieran así como lo habían comido allí en Egipto, con sandalias en los pies, bastón en la mano y dispuestos a salir adelante, a caminar con seguridad rumbo hacia la liberación.
Esto todo era una figura de lo que debía acontecer unos 900 años después, con la venida de Cristo, cuando en este Jueves Santo, Cristo mismo, con sus discípulos, quiso celebrar la Pascua. Y entonces también Él, con ellos, mataron el Cordero Pascual, comieron el Cordero Pascual, celebraron la Pascua judía, pero a la vez aquel día comenzó también la Pascua cristiana. ¿Y cómo se celebró aquella Pascua cristiana? Los 12 apóstoles con Jesús sentados a la mesa, después de comer la cena pascual, la cena judía, entonces nos dice el Evangelio que Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de esto, porque esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa y dijo lo mismo: tomen y beban todos de esta sangre, porque esta es la sangre del Cordero de la nueva alianza, que va a ser derramada por ustedes para la salvación de la humanidad. Sigan haciendo esto cada vez que lo hagan en memoria mía, porque cada vez que coman de este pan y beban de este vino, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces viene Cristo a renovar la Pascua, pero a prolongarla hasta el final de los siglos. Y no es ya cada año, sino cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y síganlo haciendo cada que quieran, porque esta es la Pascua de la nueva alianza. Y el Cordero que se inmola ahora es el mismo Cristo. Y la sangre que se ofrece es la sangre de Cristo. Y el sacerdote que ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo es el mismo Cristo. De tal manera que es el mismo el sacrificador y el sacrificio. Es lo mismo aquel que presenta el sacrificio, el mismo es la ofrenda, y el mismo, como Dios, recibe también la ofrenda del sacrificio de sí mismo para la salvación del mundo. Y aquel día los apóstoles comieron la Pascua, pero antes el Maestro les había enseñado una verdad maravillosa. Les había lavado los pies y les había dicho: miren, lo que yo he hecho con ustedes es lo que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante con los suyos. Lo que yo he hecho con ustedes es sencillamente un acto de modelo, de ejemplo para que ustedes lo sigan haciendo. Lávense los pies unos a otros. ¿Qué quería decir aquello? ¿Quién lavaba los pies en aquel entonces? Los esclavos. Ustedes deben ser esclavos de sus hermanos. Ustedes deben estar al servicio de sus hermanos. Los cristianos tenemos que ser servidores de los demás. No hay ninguna otra razón para vivir como cristianos, sino sirviendo, amando y preocupándose los unos por los otros. Y después de aquello, de darle las enseñanzas, de instituir la Eucaristía como pan de vida que alimenta al hombre para siempre, de instituir el sacerdocio para que continuara la celebración sacramental y repartiera en abundancia las gracias de Dios sobre el pueblo santo, entonces Jesús se dispone a hacer lo que ya había anunciado. No hay amor más grande que dar la vida por quien se ama. Se dispone a dar la vida por sus amigos. Y aquello es el gran paso que da Jesucristo para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y empieza toda esa historia de la pasión de la que fuimos ya testigos y vivimos tan maravillosamente durante esa Semana Santa. Empieza el sacrificio de Jesucristo, condenado a muerte por Herodes, por Pilatos.
Después los sumos sacerdotes lo llevan junto con los príncipes del pueblo, lo llevan hasta la cruz. Y allá, en el monte Calvario, entrega su vida para que nosotros recuperáramos la nuestra. Y dio su vida para la salvación de todos. Y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses. Nos entregó su vida para que tuviéramos nosotros vida en abundancia. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. A ese sacrificio siguió la muerte, pero Jesús no se quedó en la tumba. Pero Jesús no murió. Su muerte fue una sola dormición. Murió en la cruz y de allí resurgió triunfante. Y ese es el gran paso. Ese es el paso de la muerte a la vida, gracias al cual nosotros también hemos resucitado con Él. Y Jesucristo vino al mundo como Dios para que nosotros pudiéramos subir a Dios como hombres. Él se hizo hombre para que nosotros fuéramos verdaderos hijos de Dios. Y al resucitar nos dio seguridad y nos dio plenitud y nos enseñó a que también nosotros tenemos que buscar esa resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, decía Pablo, pero Cristo ha resucitado y es nuestra seguridad. Y gracias a esa resurrección de Jesucristo, nosotros caminamos por el mundo en la búsqueda de esa meta definitiva que es nuestra futura resurrección. La Pascua de Jesús, entonces, es el sacrificio del Cordero Inmaculado, el Hijo de Dios que vino a entregarse, con cuya sangre fueron marcadas las puertas de los cristianos para que el demonio no hiciera estragos en su vida. Y entonces con su sangre fue lavada nuestro pecado y con su resurrección recobramos la vida. La Pascua de Jesús es para nosotros el gran acontecimiento de la historia. Dios que vino hasta nosotros, murió, pero resucitó. Resucitó para que nosotros pudiéramos seguir soñando. La vida del cristiano es un sueño en el mañana, un sueño en el futuro, un sueño en la resurrección. Porque como Cristo resucitó y subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, nosotros estamos llamados también a participar en esa Pascua de Cristo. Pero ¿qué es la Pascua para el cristiano? La Pascua para el cristiano es también el paso del pecado a la gracia. Si antes erais tinieblas, nos dice el apóstol, ahora debéis ser luz en el Señor. Debemos caminar como hijos de la luz. Y la Pascua que acaba de pasar, o en la que estamos celebrando durante todos estos días, es sencillamente la invitación a ser luz, a permanecer santos como Dios quiere que seamos, santos para Él, santos para Dios, y a vivir esa experiencia de su amor. Jesucristo les dice a sus apóstoles después de resucitado, no tengan miedo, no tengan miedo. Miren que yo he resucitado, miren que yo estoy vivo, no hay motivo para tener miedo. El cristiano tiene que estar en el mundo sin temores, sin angustias, sin preocupaciones. Si estamos con Cristo, estamos seguros. Si vamos caminando con Cristo, vamos con seguridad.
Él nos lleva como de la mano por estos senderos de la vida y nos va conduciendo hacia la casa del Padre. Es necesario entonces sentir la alegría de estar acompañados por Jesús. Alegraos, les dice a los apóstoles y les dice a las mujeres cuando se les aparece, alegraos, mirad mis manos y mis pies, no piensen que yo soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y nos dice el Evangelio, les mostró las manos y los pies y les dijo, miren mis llagas, miren la señal de los clavos, yo no soy un fantasma. He venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Alégrense, disfruten de la Pascua. Y por eso la Pascua es un tiempo de mucha alegría. Entonces cantamos con entusiasmo todos aquellos cánticos que escuchamos en el templo. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, Él es nuestra Pascua. Hemos salido del pecado y hemos entrado en la vida de Dios. Vivimos en gracia. Y ahora nuestra vida tiene que ser diferente, porque no se trata de un espectáculo. La Pascua que celebramos cada año no es un espectáculo para mirar, ni siquiera para vivir. La Pascua que celebramos es un acontecimiento que tiene que dejar en nosotros una huella imperecedera. La Pascua de Cristo es una Pascua que tiene que llevarnos primero a hacer un proyecto de vida nueva, a empezar a vivir de nuevo, a vivir como verdaderos cristianos, a vivir una vida nueva, a sentir que Dios está con nosotros y que con Él nada nos puede faltar. Y entonces la Pascua no es solamente ir a misa todos los días y celebrar la Pascua del Señor que se celebra en cada misa, es vivirla en lo profundo de nuestro corazón, en el comportamiento de cada día, en las obras de cada amanecer y de cada tarde, en la responsabilidad de todos los días. Celebrar la Pascua es morir un poco con Cristo a través del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha de todos los días para resucitar también con Él. Por eso es muy importante que nosotros sintamos esa presencia de Jesucristo vivo y resucitado. Es muy importante que nosotros experimentemos ese amor de Jesucristo que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu y que vive en nosotros. Porque si Cristo resucitó, es para que nosotros también lo sigamos en ese camino de resurrección. Vivir en el amor. Vivir en el amor es lo que nos pide el Señor. El mandamiento del amor fue el mejor mensaje que Jesucristo nos dejó durante su vida. Él vino a mostrarnos el amor del Padre, a enseñarnos cuánto nos tenemos que amar, y nos enseñó que no hay mayor amor que dar la vida por quien se ama. Por eso, si queremos vivir de verdad nuestra vida cristiana, no hay otro camino sino el camino del amor. El capítulo 24 del evangelista San Lucas nos relata así una de las apariciones de Jesucristo resucitado. Y nos dice que aquel mismo día 2 de sus discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Y les dijo:
¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él les preguntó: ¿qué? Y le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y sin embargo, ya hace 3 días que esto sucedió. Es cierto que algunos de los nuestros nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Y hablaban incluso de que se les había aparecido un ángel que decían que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo Jesús: qué torpes sois para comprender y qué duros sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo donde vivían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, Señor, ya está muy tarde, ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Pero cuando estaba sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 y a los demás que decían: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos por su parte contaron lo que se les había ocurrido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Miren ustedes qué relato tan maravilloso, qué enseñanza tan grande. Jesús ha resucitado, pero los apóstoles están viviendo una situación muy difícil. Han experimentado la angustia, el dolor, el sufrimiento, la tristeza más horrible por la muerte de su maestro. Ya todas las ilusiones, ya todas las esperanzas que ellos tenían han quedado atrás. Soñaron con un reino grandioso, soñaron con ver a su maestro como rey y señor de señores, y lo han visto clavado en una cruz como el más vil de todos los asesinos y criminales. Habían soñado con palacios, con reyes, con soldados. Habían soñado con ser ellos los ministros de su Señor, y ahora están desterrados, escondiéndose de miedo, porque quizás también ellos puedan terminar en la cruz. Entonces han regresado a sus labores de antes. Miren que los pescadores volvieron a... Miren que los campesinos volvían camino de Emaús, que era una aldea donde ellos cultivaban. Volvían a su campo a sembrar otra vez. Otros volvían a sus oficios de antes, cada uno a lo suyo. Todo se había acabado. Pero resulta que entonces empieza a aparecerse Jesús.
y les llama la atención y les dice: ¿por qué son tan torpes? ¿Por qué no han entendido? Él les había dicho con mucha frecuencia, muchas veces: miren que yo voy a sufrir, miren que yo voy a ser crucificado, pero estén tranquilos que voy a resucitar al tercer día. Y nos dice la Escritura que ellos no entendían absolutamente nada de eso. Cuando subieron al monte Tabor les dijo: no le cuenten a nadie nada hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. Y nos termina diciendo: y ellos no entendieron de qué les hablaba cuando les hablaba de resurrección. Esa era la situación de los apóstoles. La tristeza los estaba acompañando, el sentimiento de frustración y desengaño frente a su maestro. Pero ahora empiezan a descubrirlo de nuevo, empiezan a encontrarse con él, y entonces ahora sí que empieza de verdad la vida que Jesús les había anunciado y prometido. Ustedes van a ser los que tienen que ir por todas partes anunciando el Evangelio. Primero los había enviado a manera de una experiencia, de dos en dos los mandó para que fueran a anunciar el mensaje. Pero ahora la cosa es en serio. Miren que en estos días la liturgia nos está diciendo: los envió de nuevo y les dijo: id y bautizad a todos los hombres de todas partes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estén tranquilos, que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tiemble su corazón ni se acobarde. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a ir. Nos está anunciando ya que se va al Padre. Celebraremos entonces el día de la Ascensión. Pero no tengan miedo, estén tranquilos, porque allá donde yo voy a ir, irán también ustedes más adelante. Es decir, esta es toda una historia de salvación narrada desde las experiencias de unos discípulos que fueron invitados a formar una escuela, a recibir unas enseñanzas, y que ahora, después de unos días cortos, por cierto, de frustración, de amarguras, de desengaños, de problemas, de dificultades, empiezan de nuevo. Y entonces hemos escuchado a Pedro cómo se levanta aquel hombre que no era más que un pescador de Galilea, humilde y sencillo, tal vez analfabeta. Se levanta y les da el más grande de los sermones. Miren a ese Jesucristo que ustedes han matado y han crucificado y han hecho morir en la cruz. A ese Jesucristo Dios le ha devuelto la vida y Él es el Salvador. Ustedes fueron sencillamente el instrumento de Dios para que Él realizara su obra en medio de nosotros. Pero estén tranquilos, conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados y empiecen una vida nueva. No teman, no estén tristes, no se agobien por las dificultades, no se preocupen por todo lo que ha pasado, que esto apenas ahora empieza. Y entonces es cuando ustedes tendrán el papel que le corresponde. Vayan a todas partes, vayan y comuniquen el mensaje de la salvación, vayan y anuncien a otros lo que han visto y oído. Esa es la misión de los apóstoles, esa es nuestra misión, ir por todas partes anunciando que Jesucristo ha resucitado y que ahora nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que nos toca? Comunicar el mensaje, llevar a los demás la experiencia, enseñar lo que hemos visto y oído, porque esta historia de salvación se seguirá repitiendo en cada uno de nosotros a lo largo de toda la historia. Jesús sigue vivo, Jesús sigue con nosotros
y permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. Después de haber vivido toda esta experiencia de la Semana Mayor, después de haber experimentado la resurrección de Jesucristo, después de haber sentido que Él nos acompaña en el camino de la vida y de conocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra vida no puede quedarse en blanco. Ahora tenemos que ser diferentes. La Semana Santa no puede ser un acontecimiento más de la vida del hombre sobre la tierra. La Semana Santa, o mejor la Pascua, tiene que ser para nosotros algo que deje una huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero una huella que nos transforme, una huella que nos haga hombres nuevos, una huella que nos comprometa de verdad, porque el mundo de hoy necesita de testigos y nosotros también somos testigos y nosotros también hemos conocido y oído y nosotros también hemos sentido esa presencia de Jesús y hemos experimentado su amor. ¿Qué nos toca? Ir ahora a comunicar a los demás. Recuerden que fue lo que hizo María Magdalena. Salir corriendo a comunicar a los discípulos lo que había visto. Les contó sobre la tumba vacía y llena de entusiasmo corrió a comunicarlo. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan? Ir también ellos a conocer esa experiencia. Y después de que la conocieron, salieron también corriendo a comunicarla a los otros discípulos. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Levantarse sobre un estrado y echarse un gran discurso sobre el misterio de Jesús, su muerte y su resurrección, y comunicar que había llegado la hora de la salvación. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Otro tanto. Ir a todas partes, ir a todos los rincones, enseñarle a aquellos que comparten con nosotros la vida que Jesucristo está vivo, que está con nosotros, que sigue viviendo entre nosotros y que nos acompañará siempre. Por eso no podemos menos que acercarnos a Él y comunicarle a los demás a ese mismo Jesús en persona y pedirle a Él que esté siempre a nuestro lado para que nos fortalezca y nos anime en ese llevar el mensaje, en ese comunicar la experiencia, en ese evangelizar a los que comparten con nosotros la vida. Señor Jesús, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección. Señor Jesús, antes de irte al Padre, permanece con nosotros, porque tú has querido irte, regresar a la casa del Padre, pero a la vez has querido quedarte y te has quedado en la Eucaristía para que te sintamos así, como alimento, como pan de vida, como pan que alimenta, como pan que fortalece, como pan necesario en el camino de la vida, que nos llevará con seguridad hasta la meta que tú nos has señalado. Permítenos alcanzar esa meta con seguridad y llevar detrás de nosotros a muchos de nuestros hermanos que quizás nunca pensaron que podrían salvarse. Enseñarles que todavía hay un camino, el camino de la Pascua. Agradecemos a TV Santuario esta oportunidad que nos brinda de comunicar el mensaje de la salvación a tantos hermanos que nos escuchan y que necesitan de este mensaje. Esperamos que todos ustedes sientan realmente la necesidad y el deseo enorme de acercarse a estos mensajes
de la parroquia o de las parroquias del santuario, que tienen siempre para ustedes un mensaje de salvación, un anuncio de vida nueva. Una feliz tarde para todos y que el Señor los bendiga.